Buenos días, nuestro grupo está conformado por David Bayome y quien les habla, Omar Orjuela. Nosotros les vamos a hablar acerca de la pobreza y desigualdad en Colombia. Nuestras fuentes de información fueron la página del DANE y la del Banco de la República. El concepto de pobreza proviene de la contraposición de la riqueza, es decir, la pobreza es una condición social y económica de la población, la cual no le permite satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el techo, la educación y el sistema de salud. Este indicador nos muestra el porcentaje de pobreza y pobreza extrema en las ciudades del interior, donde se evidencia que la ciudad más afectada es Quibdó, con un 49,2% en pobreza, y en la pobreza extrema un 29,5% para el año 2016. Y la menos afectada en este año es Bogotá, con el 11,6% de pobreza y el 2,3% de pobreza extrema. A continuación, les hablaré de las causas de la pobreza. La falta de servicios públicos afecta mucho a las poblaciones vulnerables, la cual cada día aumenta su miseria a causa de la ausencia de estos servicios básicos y vitales para el ser humano, ya que en muchas partes del país no cuentan con ellos. Ahora les voy a hablar de la emigración. En nuestro país esto se dio con la situación de los desplazados por la violencia, los cuales al tener que dejar sus terrenos en el campo van llegando a las diferentes ciudades a la deriva sin tener a dónde llegar, ampliando el indicador de pobreza de la nación. Continuamos con el analfabetismo. En Colombia, para el año 2017, habían 2.7 millones de personas analfabetas. Esto equivale al 5.8% de la población. La UNESCO es la que declara los sitios de analfabetismo. Para ello, el indicador debe estar por debajo del 4%. Si esto se da, lo declaran el territorio libre de analfabetismo. En esta ocasión y para este año 2017 superamos el porcentaje mínimo. En cuanto a la desnutrición, para el año 2019, la desnutrición aguda alcanzó la cifra de 14.867 casos, mostrando un aumento de casi 2.000 niños con respecto al dato del año inmediatamente anterior. Condición sanitaria deplorable. Esta situación en Colombia es muy deficiente, ya que las ayudas para esta población casi siempre se desvían o no llegan completas a su destino. Ahora les voy a contar un poco sobre las consecuencias de la pobreza. Iniciamos con la delincuencia. Colombia tiene una tasa de criminalidad bastante alta. El número de homicidios pasó de 36 por cada 100.000 habitantes en 1981 a 80 homicidios en 1990. Los pobres producen más pobres. Este es un legado que viene de nuestra historia, donde los pobres son los que más se reproducen, ampliando las cifras y el porcentaje de pobreza. Esto se da debido al analfabetismo, pues estas personas no piensan en que van a traer seres al mundo a pasar necesidades iguales o peores a las que ellos viven actualmente. Aumento de alcoholismo y drogadicción. En la mayoría de los casos, por ser estas personas las más vulnerables, ellos fácilmente caen en estos vicios, ya que estos buscan sentir algo de satisfacción, así sea por un momento. Lo que ellos no tienen en cuenta es que esto los llevará de la pobreza a la pobreza extrema, ya que empiezan a ser rechazados y terminan en la indigencia. Enfermedades por deficiencias nutricionales. Esta clase de enfermedades ocurren en individuos de bajos recursos, principalmente los niños. Por ejemplo, la desnutrición puede empezar desde el vientre de las madres, ya que por falta de recursos ellas llevan dietas inapropiadas y comen lo que tengan a la mano o les ofrezcan con tal de calmar el hambre, pero no tienen una alimentación saludable y balanceada. Cefaleas recurrentes. Estas se presentan por medio de dolor de cabeza en consecuencia de tensión muscular excesiva,
También es común en las personas que están con una exagerada actitud de alerta, lo cual no les permite relajarse. Es un estrés para la situación en que viven todas estas personas que día a día están pensando en qué llevar a su casa para ofrecerle a sus hijos. En Colombia, la región más afectada por la pobreza es la región Caribe. Como lo vemos en este indicador, con el porcentaje más alto para el año 2016, Riohacha con un porcentaje del 45,5% y pobreza extrema del 15,3%. Y la ciudad más baja para esta región es Barranquilla, con un 21,7% de pobreza, y en cuanto a la pobreza extrema, con un 2,8%. En conclusión, Colombia, siendo uno de los países más ricos del mundo por sus recursos naturales, como la diversidad de paisajes, ecología, minería, la calidad de personas y las mujeres más hermosas, continuamos siendo uno de los países más pobres debido a la corrupción por las personas que nos gobiernan, las cuales llegan al poder a absorber los beneficios de los ciudadanos en busca de un beneficio propio. A continuación, el compañero David nos va a hablar acerca de la desigualdad en Colombia. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la desigualdad en Colombia. Primero que todo, pues la desigualdad es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas de un grupo o una sociedad. Sus principales causas, bueno, la primera es el acceso a la formación, porque la posibilidad que tiene un colombiano de formarse y de aprender da la oportunidad de que obtenga un mejor trabajo y un mejor salario. Por el contrario, cuando una persona no logra acceder a estos estudios, sus oportunidades laborales se ven muy limitadas, lo que perpetúa la situación de pobreza. La segunda es la imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones. Bueno, esta posibilidad de que los ciudadanos participen en las instituciones que toman las decisiones que los afectan favorece la igualdad, cosa que no pasa. La otra sería los conflictos, las guerras y el tema de la violencia. Pues en Colombia pues llevamos más de 50 años lidiando con eso, lo que genera pues mucha pobreza y obviamente hacen que las personas se vayan de sus fincas, y obviamente esto ayuda a la desigualdad. ¿Cuáles son los objetivos que busca un gobierno para contrarrestar el tema de la desigualdad? Bueno, pues el primero es en la provisión de los servicios que ofrecen en la salud, la educación, los servicios públicos, la infraestructura, es cerrar esa brecha que hay. Ese sería el primer objetivo. El segundo es reducir la pobreza moderada y considerar la clase media. Pues para esto tendrán que fomentar una verdadera inclusión productiva con mecanismos efectivos de generación de ingresos y empleo. El tercer objetivo es promover el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones. ¿Cómo harían esto? Pues Colombia es un país muy rico en biodiversidad, tiene grandes territorios donde se pueden cultivar, y sería fortalecer la competitividad agropecuaria para considerar el campo como generador de empleo y riqueza para los habitantes rurales. Bueno, ahora miremos cómo se mide la desigualdad. Bueno, existe el coeficiente o índice de Gini, que se trata de un número entre 0 y 1, donde 0 representa una distribución igualitaria y 1 un total de desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que entre más cerca estemos al 0, el país es más igualitario. Bueno, ahora entremos en contexto global. Bueno, según la FEN, el Foro Económico Mundial publicó un ranking donde
participaron aproximadamente 82 países y Colombia ocupó el puesto 65. Dinamarca tiene la mayor movilidad social en el mundo y creo que los países a su alrededor, que son los países nórdicos, que ocuparon los primeros puestos. Pero ¿cómo se midió esto? Pues la FEN los clasificó según el desempeño en 5 pilares, los cuales fueron la salud, la educación, el acceso a la tecnología, las condiciones de trabajo y la protección social. Colombia pues tuvo una nota del 50.3, se rajó mucho por la baja calidad que ofrece en el sistema educativo, principalmente desde pequeños, o sea, en el preescolar. Y debería ser ahí donde debería ser más fuerte, puesto que ahí es donde se crea, digamos, esos hábitos para lo que se viene, la vida estudiantil. Y digamos, en lo que más se destacó y lo que no fue mejor fue en la salud, por la baja prevalencia de desnutrición entre la población de 5 a 19 años. Bueno, en términos de Latinoamérica, el mejor país, el que ocupó un mejor puesto fue Uruguay, que ocupó el puesto 35. Y bueno, y según esto, pues está Perú, El Salvador, Paraguay, Honduras y Guatemala están peor que Colombia, o sea, no somos los últimos, pero sí estamos entre los más bajos. Según este ranking, el país más desigual es Costa de Marfil, quien tiene la movilidad social más compleja. Es muy afectada. Bueno, pues como podemos observar, Colombia en términos de desigualdad está muy mal. El gobierno no hace nada para mejorar y los planes de acción que toman pues no han resultado. Me gustaría que, digamos, en verdad, en un futuro no muy lejano, las personas que dirigen este país tomaran conciencia de hacer las cosas bien por el país y así poder cerrar esa brecha tan enorme que hay entre ricos y pobres y poder así evitar muchas cosas, porque yo creo que el motivo principal de las marchas es la desigualdad, porque teniendo una economía de crecimiento sostenido en los últimos años, no se ha evidenciado que se cierre esa brecha, sino que al contrario, se ha abierto aún más. Y eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Y de nuevo agradecerle, profe, por